Bienvenidos a nuestro día 2 de este devocional Levántate y resplandece. Esta frase tan hermosa del capítulo 60 de Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y este primer versículo es la declaración del devocional, porque como les he dicho, el Señor me regaló en Éxodo 34:10 la promesa para el año. Esta palabra que nos va a guiar, esta palabra que el Señor quiere manifestar en nuestra vida y que dice, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El Señor quiere manifestar esta promesa en tu vida y en la mía. Yo lo creo, lo acepto, lo recibo y camino en esta promesa. Pero dijo el Señor, es necesario que mi pueblo se levante y resplandezca. Ahí hay una demanda, hay algo que tenemos que hacer, levantarnos y resplandecer por lo que el Señor quiere colocar en cada uno de nosotros. Él nos quiere llenar de ríos de agua viva, de su presencia, de su gracia, de su amor, de su paz, de su poder, para que alumbremos a los que aún están en tinieblas. Y es por eso que el Señor nos quiere llenar de su palabra, que es espíritu, para vivificarnos y ayudarnos a levantarnos y resplandecer con cada uno de estos capítulos del profeta Isaías. Así que te invito a que dispongas todos tus sentidos espirituales y que sea el Espíritu ministrando a tu vida con la meditación de hoy, capítulo 41 del libro de Isaías. Antes de comenzar, te invito a que oremos y le pidamos al Señor que tome el control para recibir lo que tiene para decirnos en este día. Padre Celestial, te presentamos nuestra vida y este nuevo día de devocional. A esta hora soltamos toda preocupación y distracción, disponiéndonos en todos nuestros sentidos para que la palabra que nos envías hoy cumpla su propósito en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy estamos aquí para conocerte más y conocer tu voluntad, para que se haga esta voluntad en el cielo, en la tierra y en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar esta meditación recapitulando lo que recibimos ayer del capítulo 40, porque soy una convencida de que cuando creemos verdaderamente la palabra del Señor, esta cobra vida en nuestra vida. La palabra de Dios no es letra muerta, sino que hace cosas, crea, transforma, manifiesta la voluntad de Dios sobre toda la creación y así como al principio en el Génesis, Él sigue haciéndolo. Su palabra crea, manifiesta, su palabra es vida y tiene poder. Les compartía entonces del capítulo 40 6 ideas fuerza que resaltaron a mis ojos, pero como muchas veces pasa, después de grabarlo, el Espíritu Santo me dio algo más, así que creo que vale la pena recordarlo y añadirlo. Y quiero proponerte que lo recordemos creyendo que lo estamos recibiendo. Entonces, quiero que empecemos con esta pregunta. ¿Qué recibimos entonces del capítulo 40 de Isaías? Número uno, consuelo de Dios. Dios anunció su consuelo prometiéndonos el perdón de nuestros pecados y además nos mostró cómo su consuelo no solo alivia nuestro dolor y seca lágrimas, sino que nos liberta del pecado, nos da paz, libertad y un propósito eterno. Número dos, recibimos la confirmación de una asignación, testificar de Él y anunciar la segunda venida de Jesús, así como Juan el Bautista lo hizo, pero ahora como iglesia tú y yo estamos llamados a anunciar la segunda venida de Cristo, con la certeza de que Él nos da la autoridad y la unción para vencer el miedo y el pecado. Esta vez yo tengo certeza que no nos cortarán la cabeza. Escrito está. Número tres. Este capítulo 40 también nos dio revelación del Dios viviente, es decir, el que todo lo creó, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Por amor le plació revelarse a nuestras vidas en este tiempo y en este espacio como nuestro Padre fiel, como lo que Él es, un Padre bueno, poderoso y fiel. Número cuatro, nos libertó de la vanidad, recordándonos por qué Él es Dios y también recordándonos esta condición temporal que tenemos en el cuerpo y en este sentido ese poder limitado ante su soberanía. Número 5, nos libertó de la idolatría, por lo que nos llamó a revisar nuestros pensamientos y decisiones para derribar altares y despojarnos de todo ídolo o argumento en contra de la verdad de Dios que haya estado gobernando en el último tiempo nuestras decisiones. Aquí hago como un alto para comentarles que muchos de ustedes me escribieron, me mandaron mensajes
con esta parte del mensaje. Les llegó mucho al corazón ese ejemplo natural de revisar el celular. Bueno, ¿en qué posición está la Biblia dentro de las aplicaciones que más consumimos? Siempre está WhatsApp, Instagram, Facebook, y la mayoría se dieron cuenta que a veces ni siquiera aparece. Y eso revela mucho de cómo estamos entrando en contacto con Dios. Claro, hay quienes dicen, no, pero es que yo prefiero la Biblia física. Este era solamente un ejemplo natural que el Señor me regaló para compartirles, para mostrar también lo que pasa en nuestra mente. Porque el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin embargo, por muchas razones permitimos que nuestra mente se llene de ocupaciones, de preocupaciones, de pensamientos que no edifican, pensamientos del mundo, incluso pensamientos innecesarios. Por eso hoy sigo creyendo que dentro de los regalos de este capítulo 40, la liberación de la idolatría está siendo una realidad, porque sé y pude ver con los mensajes que recibí que el Señor hizo la obra, nos llevó a esa consideración, nos exhortó y por supuesto ha habido arrepentimiento porque nos dimos cuenta, eso es el arrepentimiento, ese es el significado de la palabra, cambio de mentalidad. Yo les he compartido a algunos de ustedes. Es muy importante saber la diferencia entre pedir perdón y arrepentirse. Cuando pedimos perdón, estamos esperando recibir algo de Dios y Dios dice, sí, yo te perdoné. Ahí está la cruz. Ahí está la señal de que yo te perdoné, pero ¿cuándo te vas a arrepentir? Porque el arrepentimiento nos lleva a reconocer, sí, yo pequé, yo me equivoqué, pero yo no quiero seguir perseverando en ese error ni en ese hábito. El arrepentimiento nos lleva justamente al cambio de mentalidad, que es lo que quiere el Señor. Y en este punto de la idolatría, sé que el Señor ha hecho la obra en ti y en mí. Y número 6. La promesa del pastor. Jesús sigue siendo nuestro pastor a través del Espíritu Santo, guiándonos y revelándonos su voluntad. Y yo les decía, hablamos de 6 ideas fuerza en el capítulo 40, pero después de grabarlo, el Espíritu Santo siguió ministrando como muchas veces lo hace y me regaló una séptima idea y fue así, la unción del águila. Dice el verso 30 de este capítulo 40: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La unción del águila es una frase que quedó resonando muy fuerte dentro de mí. Y si tú como yo estás recibiendo esta palabra en el corazón, sin duda el poder de Dios te está llenando de su presencia y el conocimiento de esta verdad para que tengas nuevas fuerzas, para que vueles alto y tengas una mirada elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que puedas ver más allá de tu espacio personal y comiences a ver a lo largo y ancho del territorio donde Dios te ha puesto y veas más allá de lo obvio y de lo natural. La unción del águila nos acelera. Esto es que comienzan a suceder muchas cosas en poco tiempo. Más amor por Dios y su palabra, más conocimiento de Él y su voluntad, entendimiento de su palabra y revelaciones, frutos del Espíritu, discernimiento y una comunión con el Espíritu que nos lleva a caminar en el propósito para el que fuimos llamados. Como muchas veces dice el Señor en su palabra, esta unción del águila nos lleva a un monte alto como antorcha encendida a alumbrar a los que están en tinieblas. Dios, en su omnipotencia, nos asegura que Él es quien nos dará las fuerzas para la misión a la que nos ha llamado. La unción del águila incluye sentidos espirituales abiertos para vivir con una visión elevada de la existencia, donde el conocimiento de las cosas del Espíritu es revelado conforme a su voluntad para testificar de Dios con el poder de su Espíritu Santo. Así, con estos 7 regalos, comenzamos a meditar en este capítulo 41, no sin antes recordarte que la palabra de Dios es sí y amén. Como dijo él mismo en el verso 5 del capítulo 40 también, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Si consideramos que la Biblia habla de Jesús, de su pueblo como iglesia, pero también a tu vida y a la mía, eso quiere decir que la gloria de Dios en nosotros, que es Jesús, por su Santo Espíritu, se manifestará y toda carne lo verá, porque la boca de Dios lo ha declarado. Esta es otra verdad con la que podemos caminar todos los días, que la palabra de Dios
es la Biblia, es sí y es amén, porque la boca de Dios lo ha hablado. Dicho eso, llegó el tiempo de leer Isaías capítulo 41. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel los creó. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás y diremos es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Empecemos entonces por el contexto. En el capítulo 41 de Isaías, Dios consuela a su pueblo Israel en medio de la incertidumbre y el temor. Babilonia había conquistado Jerusalén y había destruido el templo y llevado al pueblo de Judá al exilio. Esto dejó a los israelitas desolados, sintiéndose abandonados por Dios y sin esperanza. Y aquí me permito hacer una pausa para preguntarte, ¿en algún momento te has sentido exiliado, desterrado, abandonado, que lo perdiste todo y sin esperanza alguna?
En el exilio, los israelitas luchaban con preguntas sobre su identidad como pueblo escogido y también preguntas sobre el futuro de sus promesas, cosa que sé que tú y yo hemos hecho en diferentes momentos. Ellos estaban, además de exiliados, cautivos por el miedo, por la confusión y la desesperanza, por lo que Dios los consuela con su palabra y les dice, no temas 3 veces. Una vez les dice que no desmayen y otra vez les dice que Él es su socorro, que les va a ayudar y que Él es su redentor. Este pueblo había perdido su tierra, su templo, que era el símbolo de la presencia de Dios, y su soberanía como nación. Sin embargo, Dios con denuedo y autoridad les asegura que Él los protegerá, que Él los llevará de regreso a su tierra y los restaurará, porque son su pueblo escogido, descendientes de Abraham, y que su fidelidad permanece a pesar de sus pecados pasados. Por si no fuera suficiente el exilio y la cautividad, el temor, la confusión y la incredulidad, muchos de ellos, al estar inmersos en un ambiente extranjero, habían comenzado a cuestionar su fe en Dios y a inclinarse hacia la adoración de ídolos, por lo que Dios, por supuesto, en este capítulo les responde mostrando la inutilidad de los ídolos y les recuerda que Él controla la historia y las naciones y que su poder es incomparable. Dios es contundente y en este capítulo hay 5 ideas fuerza que hoy quiero destacar. Número 1. Dios es juez soberano sobre las naciones. En estos primeros 7 versos, lo que hace Dios es convocar a las naciones a un juicio simbólico, desafiándolas a reconocer su poder y sabiduría. Él es el creador que controla la historia y es el que pone y quita reyes. Él es el que levanta líderes como instrumento de su propósito. No hay otro que lo haga. Solo nuestro Dios viviente en el nombre poderoso de Jesús. Número 2. Dios elige y protege a Israel. En estos versos del 8 al 13, lo que hace Dios es llamar a Israel como su siervo, como su elegido, recordando que su pueblo nunca es olvidado, porque Él los escogió desde el principio y que Él es un Dios fiel, Él es un Padre fiel. En estos versos, Él usa mucho la frase no temas. En varias ocasiones, de hecho, son 3. Es un número bien especial que representa la Trinidad y lo hace de esta manera para enfatizar que Él está con su pueblo, que los va a ayudar y que no deben de temer. El temor es un espíritu. Por eso la palabra dice, yo no les he dado espíritu de cobardía o de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso lo que procura Dios con esta palabra en este capítulo es que Israel entienda que no debe temer porque Él es su fuerza y Él es su redentor, Él es su socorro, su escudo, su fortaleza. Número 3. Dios en este capítulo habla también de la derrota a los enemigos de Israel. Aunque Israel se siente pequeño e indefenso, por eso Dios le dice gusano de Jacob, Dios promete convertirlos en un instrumento poderoso para derrotar a sus enemigos. Número 4. Dios, el proveedor de agua y de vida. Dios promete proveer agua y abundancia en el desierto, simbolizando su cuidado y provisión para su pueblo en tiempos de necesidad. Recordemos que el agua simboliza el espíritu y la palabra que es espíritu. Esto también refleja el poder transformador de Dios para traer vida donde no lo hay. Y número 5, por supuesto, la inutilidad de los ídolos. Dios desafía a los ídolos y a quienes los adoran, demostrando que son incapaces de prever o cambiar el curso de los acontecimientos. Se reafirma la soberanía de Dios como el único que puede revelar el futuro y cumplir su voluntad. ¿Cómo se aplican entonces estas ideas fuerza de este capítulo 41 en nuestra vida? Aquí va. Número 1. Dios nos afirma en una verdad que nos debe acompañar. Él es soberano y no hay ningún poderío, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que se compare. Por tanto, la evidencia de su poder debe ser más que suficiente para confiar, aún en la situación más difícil. Número 2, tú y yo somos elegidos de Dios. No podemos olvidar que fuimos creados a su imagen y semejanza por el puro deseo de su voluntad, que no solo somos parte de la creación de Dios, sino lo más amado de su creación. Número 3, Dios mismo destruirá a nuestros enemigos, que no se tratan solo del vecino que hace brujería o el jefe maltratador. Se trata de Satanás, las tinieblas, demonios y espíritus de demonios que los influencian y los gobiernan.
Dios no tendrá por inocente al culpable, pero tenemos la certeza de que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, y Él es el que pelea por nosotros esas batallas que nosotros, por supuesto, no podemos pelear. Nuestra posición siempre es la fe y la obediencia. Nuestra posición siempre es y debe ser la fe y la obediencia. Lo demás lo hace el Señor. Número 5. Hoy el Señor, con esta palabra, al hablarnos de la inutilidad de los ídolos, nos está confirmando la libertad de la idolatría, de la que hablamos en el capítulo 40. Sin duda, desde el capítulo 40 Él lo comenzó a hacer y ahora en este capítulo 41 lo confirma. Número 5. Hoy el Señor con esta palabra, al hablarnos de la inutilidad de los ídolos, nos está confirmando la libertad de la idolatría. Sin duda, desde el capítulo 40 lo comenzó a hacer y ahora en este capítulo 41 lo confirma. ¿Qué más nos revela este capítulo? Que hemos sido libres de la vanidad, de la incredulidad y del temor. ¿Y por qué lo sé? Porque la palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por fe, creo que cada vez que nuestros ojos acariciaron esa palabra, no temas, esa frase, no temas, desde la primera hasta la tercera que lo dijo en ese capítulo, todo espíritu de temor se fue y ahora solo nos queda expresarle a nuestro Señor que además de recibir esta liberación del temor, nos despojamos de todo aprendizaje y que renunciamos a todo poder o influencia sobre hábitos y aprendizajes en nuestras decisiones. Así que te invito a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que es vida y medicina para el cuerpo. Hoy nos afirmamos en la verdad que eres nuestro Padre y Señor nuestro, el Todopoderoso, que como tú no hay ninguno, que eres soberano sobre las naciones, los reyes, príncipes y sobre nuestra vida y propósito. Haz de nuestro interior ríos de agua viva. Resucita toda mortandad que haya en nuestra mente o corazón. Defiéndenos también del lazo del cazador, de nuestros enemigos, de la peste destructora y de todo plan perverso del enemigo. Hoy creemos que ante el nombre de Jesús, todo ataque del enemigo es detenido y todo enemigo es destronado y destruido. Hoy me arrepiento por haber alimentado el ego y la vanidad que me llevaron a levantar ídolos y altares con mis pensamientos y también argumentos contrarios a tu verdad. Hoy me arrepiento por haberme apartado y alimentado la incredulidad que me llevó a la cautividad de la duda, de la confusión y la incertidumbre. Hoy me arrepiento por haber abrazado el temor en todas sus manifestaciones. Temor al hombre, temor al rechazo, al fracaso, a la enfermedad, a la pobreza, a la muerte y todas aquellas cosas que me paralizaron en cuerpo, alma y espíritu. Creo que hoy soy libre del ego y la vanidad y me dispongo al Espíritu Santo para aprender y fructificar en mansedumbre y humildad. Creo que soy libre de la incredulidad y me dispongo para aprender a fructificar en una fe inquebrantable. Y también creo que hoy soy libre del temor y por eso me dispongo a vivir en poder, amor y dominio propio. Hoy y todos los días me rindo delante de ti, Padre Celestial, para vivir en tu amor, en la gracia de Cristo y en el poder y en la comunión de tu Espíritu Santo. Amén.